Continuamos disfrutando aquí en Exteriores. Ahora vamos a conversar con el doctor Claudio Stropa. Él es médico clínico, especialista en diabetes. Y justamente en el marco del Día Mundial, que fue el 14 de noviembre, vamos a tratar de definir y de informarnos respecto a la diabetes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Iván. Por estar, Claudio. No, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de diabetes, esta enfermedad que se dice crónica, que por suerte tiene un tratamiento y por eso es crónica. Pero vamos a definir, Claudio, ¿qué es la diabetes? Mira, Ivana, la diabetes por definición es un conjunto de enfermedades que comparten una característica. Esa característica es la hiperglucemia, es decir, el aumento de los niveles de azúcar en sangre. Pero es importante lo que planteamos como un conjunto de enfermedades, porque justamente no hay una sola diabetes, ni un solo tipo de paciente que sufre diabetes. Hay un rango de diferentes pacientes que van desde el extremo en donde podríamos decir que la diabetes tipo 1, que es totalmente autoinmune y en donde hay una destrucción de las células en el páncreas que secretan insulina, hasta el otro extremo en donde el paciente tiene sobre todo insulinoresistencia. En ese rango tenemos para cada paciente un lugar en donde se encuentra, ¿no? Claro. Hay muchos pacientes que por más que no tienen obesidad, por más que no tienen insulinoresistencia y tienen una vida saludable, a pesar de eso tienen diabetes. Y entonces son muchos los que no encuentran explicación. La explicación está dada en que por algo hay alguna autoinmunidad que en realidad no la conocemos. No tenemos una explicación porque la ciencia todavía no lo pudo explicar. En ese rango tenemos que tratar de ubicar siempre al paciente en la primera consulta, tratar de determinar qué tipo de diabetes tiene, porque en base a eso uno plantea el tratamiento y el seguimiento. Claudio, estaba muy asociada en otra época, ahora ya hay más información, la diabetes con la obesidad. Sí. Por eso ¿no? Es tan impactante por ahí cuando vemos a una persona que es delgada y que dice tengo diabetes, porque estaba como directamente emparentada con la obesidad. Sí, sobre todo la diabetes tipo 2. La clasificación de diabetes tipo 1 y tipo 2 quedó muy vieja, claro, es muy antigua y no puede explicar el comportamiento de todos los pacientes. Sin embargo, es todavía la que impera y no ha venido otra clasificación que pueda explicar mejor estas situaciones. Por eso nosotros los especialistas, más que etiquetar al paciente en tipo 1 o tipo 2, intentamos determinar de qué lado está entre la insulinoresistencia y la autoinmunidad. Bien, bueno, ahí está bueno para llegar a ese momento, digo, mencionaste la insulinoresistencia. Sí. Y está bueno aclarar si esto es una previa a la diabetes, es otra enfermedad, son parecidas. ¿Cómo se define la resistencia a la insulina? La insulinoresistencia en realidad es un signo, es una manifestación de algo que está ocurriendo mal en nuestro organismo. Y es bueno que lo aclaremos esto, porque hay una gran confusión con respecto a la insulinoresistencia. Habitualmente se piensa entre los pacientes, entre los comunicadores, incluso entre algunos médicos, que es algo que el paciente tiene y que trae de algún lado. Y en realidad la insulinoresistencia es secundaria. Y lo que hay que tratar de buscar en los pacientes es qué está sucediendo en la vida del paciente que está produciendo una disrupción, una alteración en el funcionamiento normal que produce que la insulinoresistencia, que es un proceso fisiológico y normal en determinadas épocas de nuestra vida, ¿qué pasa? Que esa insulinoresistencia se hace crónica. Entender eso hace, en primer lugar, que uno no tenga que tratar farmacológicamente la insulinoresistencia, porque no tenemos que opacarla. Tenemos que tratar de buscar la causa de esa insulinoresistencia y a través de eso intentar disminuirla. Claro. Bien, bueno, otra de las cosas importantes que realmente es bueno saber es la herencia que se puede traer respecto al diagnóstico de diabetes, ¿no? A veces se hace mucho hincapié en esto de, saber si alguien de la familia ha tenido diabetes, aunque sean abuelos o de generaciones anteriores, ¿no? Sí, para el desarrollo de diabetes siempre hay un montón de factores de riesgo que hay que considerar, ¿no? Y el factor de riesgo es eso, es algo que te predispone a determinada enfermedad sin que sea esa es la única causa, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de factores de riesgo. La obesidad, heredada o no heredada, es un factor de riesgo. El antecedente familiar es un factor de riesgo también.
La diabetes gestacional es un factor de riesgo tanto para la mamá que tuvo diabetes gestacional, como para el bebé de la mamá que tuvo diabetes gestacional. Son esos dos pacientes que hay que ajustar los controles a futuro porque tienen más probabilidad de desarrollar diabetes que los otros pacientes que no lo tuvieron ese antecedente. Bueno, vamos a cerrar un poquito la nota dando algunos tips, algunos consejos. Primero, saber si la diabetes se puede prevenir, porque bueno, mucha gente hace mucha fuerza en eso, ¿no? ¿Cómo de esta manera, por las dudas, para que no me vaya a agarrar diabetes? Bueno, ¿se puede prevenir de alguna manera? Hay algunas diabetes que se pueden prevenir. Claro. Lo importante es saber que la diabetes por condición natural no produce complicaciones. Las complicaciones vienen asociadas a la hiperglucemia. Claro. Y la hiperglucemia aparece y se mantiene en un paciente que no está bien controlado. El diagnóstico de diabetes no es definitivo, porque yo comprendo a los pacientes cuando uno se le da el diagnóstico lo que significa aceptar que uno tiene una enfermedad crónica. Pero por otro lado, el paciente tiene que entender que un buen manejo de sus glucemias va a hacer que probablemente no tenga complicación en toda su vida. Claro. Entonces, hablando de prevención, en la diabetes tipo 1 o autoinmune, todavía no tenemos forma de prevenirla. Sí, lo que hay que hacer es, como en cualquier otro tipo de paciente, es un control anual. En esos controles anuales siempre va incluido glucemia en el laboratorio. Claro. Ahora, la diabetes asociada a la obesidad y a la insulina resistencia sí se puede prevenir completamente, buscando los factores que desarrollan la obesidad y que desarrollan la insulina resistencia, que no son solo alimentarios y menos son voluntarios sobre el paciente, ¿no? El paciente no por falta de voluntad sufre esos problemas. Pero no solamente, yo te decía, no son solamente alimentarios, también son hormonales, también tienen que ver con el estrés, con los disruptores hormonales, con los disruptores del sueño, el mal descanso, la falta de actividad física, el sedentarismo. Cuando uno dice que la patología es multicausal, no es que no tenga que explicar cuál es la causa. Sí hay que explicar que pueden ser un montón de las causas y hay que escarbar en esas causas que el paciente puede llegar a tener para tratar de mejorarlas. Esa es la forma de prevenirlo. Bueno, de todos modos, siempre lo hemos dicho aquí en el programa, Claudio lo has dicho también en reiteradas ocasiones, una alimentación saludable, actividad física, bueno, son todas cosas que ayudan, y no solo con esta enfermedad, sino con la calidad de vida en general, ¿no? Totalmente, prevenimos muchísimas enfermedades solamente con esas dos cuestiones. Hay que volver a las bases. Bueno, mucho para informarnos, justamente, mucho para conocer. Te agradecemos muchísimo, Claudio, como siempre, Un toda gusto. la explicación, especialmente en esta fecha donde lo que intentamos es concientizar sobre lo que significa la diabetes. Muy bien, gracias por todo, gracias por la invitación y por el mensaje. Hasta pronto.